Continuamos con nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. En esta ocasión estaremos estudiando el capítulo 7 y parte del capítulo 8 del libro de Génesis, donde vemos la descripción, la narración del diluvio universal, de este evento catastrófico que ocurrió hace unos 4.500 años. Vamos a orar y pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Si tú no has visto los estudios anteriores, te animamos fuertemente a que tengas la oportunidad de verlos y ser edificados con la palabra de Dios. Las primeras 32 sesiones tenían que ver con argumentos y evidencias naturales que muestran que hay un Dios creador, y también vimos evidencias del diluvio universal. A partir de la sesión 33, y ahora estamos en la 41, estamos estudiando la revelación sobrenatural, que es totalmente fidedigna. Dios estuvo ahí, Dios es verdad, Dios es verdadero, y su narración es verdad. Vamos a orar y pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por habernos prosperado hasta acá. Y rogamos, Señor, de que tú bendigas el estudio de tu palabra en esta ocasión una vez más para traer luz a tu pueblo y, Señor, gloria a tu nombre, que es sobre todo nombre. Y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 7 ahora. Llegó la hora del juicio de Dios. Noé no sería sorprendido. Vimos que en el capítulo 6 Dios advierte que va a traer un juicio sobre la tierra y le da instrucciones a Noé para que construya un arca, le da las dimensiones y Noé lo hace tal como Dios le ordenó. Capítulo 7 vemos que llega la hora del juicio de Dios. Noé no sería sorprendido, el mundo sí. Y esto es muy importante que nosotros tomemos consideración. En Mateo 24 Jesús menciona que en los últimos días será como en los días de Noé, porque así como en los días de Noé la gente comía, bebía, se casaba, se daba en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, el Señor vendrá en condiciones similares cuando eran los días de Noé. La gente va a estar involucrada en pecado, en rebeldía, y Dios va a haber advertido, y el Señor ha advertido, y el mundo será tomado por sorpresa. No así los creyentes, y eso lo podemos ver en la primera carta de Pablo a Tesalonicenses. En el capítulo 5 podemos leer las palabras de Pablo, donde dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, y aquí se refiere al día en que el Señor traiga su juicio, pero primero va a sacar su iglesia, a los que creen en Él y que su fe realmente está probada, en que han seguido su palabra, no lo que la gente piensa de Dios, no la palabra distorsionada, pero la palabra fidedigna de la palabra de Dios encontrada en la Escritura. Entonces dice Pablo al escribir: vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. A la gente que está en rebeldía los va a agarrar de sorpresa, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos, no sobre los creyentes repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán, el dictamen es claro. Mas vosotros, hermanos, le está hablando a los creyentes, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. La palabra de Dios es luz, y caminamos bajo la luz de la palabra de Dios. No nos sorprenderá, sino que estamos esperando la venida del Señor. Y por eso dice Pablo: vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, es decir, y por yermo la esperanza de la salvación. Tenemos esperanza de que viene un Salvador por nosotros, y ponemos la coraza de la fe. Tenemos que protegernos con la fe. El mundo nos quiere jalar en una dirección, la naturaleza pecadora nos quiere empujar en una dirección, Satanás y sus demonios nos quieren empujar a una dirección, pero nosotros ponemos nuestra fe en el Señor y sus promesas, aquellas cosas que no vemos ahora, pero sabemos que son verdad. Y del amor, una fe verdadera produce amor a los hermanos,
Amor al mundo, no a la mundanidad, pero amor a que el mundo venga a salvación, así como Dios ama al mundo y envió a su Hijo para salvación. Y luego dice Pablo, no nos ha destinado Dios para ira. El juicio que viene es la ira de Dios. Los creyentes, Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por medio de Jesucristo, que murió por nosotros. Sin la cruz no habría salvación, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, ya sea que estemos vivos en este mundo o dormidos en el sentido que ya hemos partido, vivamos juntamente con Él. En este mundo podemos vivir con el Señor, Él está con nosotros, y si dejamos este cuerpo, pasamos a vivir a su presencia. Por tanto, alentados los unos a los otros y edificados el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Y eso es lo que estamos haciendo, mostrando que el Señor advirtió y le proveyó salvación a un hombre que creía en Dios y caminaba con Dios, a Noé. Y de la misma manera Dios ofrece salvación a aquel que está dispuesto a recibir la palabra del Señor y a caminar con Él, pero también advierte del juicio venidero, así como lo hizo en los días de Noé. Así que sin más vamos a leer el capítulo 7, donde dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Solo uno era justo en todo el mundo. Ya no habría más llamada al arrepentimiento. La hora del juicio para el mundo había llegado, y así vendrá de nuevo. De todo animal limpio, me instruye el Señor, tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra. Y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Aquí, cuando dice animales limpios y animales que no son limpios, que son inmundos, no se refiere a animales que estaban sucios con lodo. Esta es una separación de las especies dependiendo de ciertas características. Noé entendía esta distinción entre animales limpios e inmundos, aunque esta distinción sería convertida en ley alimenticia para el pueblo de Israel unos 1000 años después, cuando Dios levanta a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la prisión de Egipto. Entonces dice el Señor, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces el Señor ya le dice a Noé, entra en el arca porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra. Vemos que Dios controla el universo y la lluvia. Él dice cuándo va a empezar la lluvia. Él decide cuándo empezará la lluvia y cuándo cesará. Dios está en perfecto control. Y esto es un motivo de paz para los creyentes. Jesús mismo, cuando estaba en la tierra, le dijo a sus discípulos, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Un cuarto era equivalente a un 16avo de denario. El denario era el salario de un día, es decir, a media hora de trabajo. Le dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ninguno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. El Señor nos está diciendo, yo tengo control del universo y yo los amo, no tengan miedo. Si estamos caminando con Él, si somos sus enemigos, el Señor dijo, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Si no estamos con el Señor, estamos con el diablo. No hay término medio. Y el Señor le dice, dentro de 40 días y 40 noches. La palabra 40 días y 40 noches, ese número 40 es un número que simboliza prueba y juicio. Por ejemplo, Moisés quiso liberar a su pueblo por su propia cuenta y terminó matando a un egipcio y tuvo que huir y estuvo en el exilio 40 años antes que Dios lo llamara para venir a salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Fueron 40 años de prueba. Moisés aislado de su pueblo en el exilio por 40 años. Y luego vemos que cuando el pueblo de Israel se rebela contra el Señor lo manda 40 años en el desierto. El Señor lo quería sacar de Egipto y llevarlo a la tierra prometida en poco tiempo. Pero se rebelaron, protestaron, se tiraron a la idolatría. El Señor nos manda 40 años a andar ambulantes en el desierto. Es el juicio de Dios. Y vemos también que Jesús es probado 40 días en el desierto, es llevado a ser probado y tentado por Satanás. Entonces este número 40 habla de prueba y de juicio. Fue juicio para el mundo y fue prueba para Noé. Imagínate el arca,
soportando esa lluvia 40 días y 40 noches. Y el Señor le dijo, borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Es decir, la destrucción sería global, a todo ser viviente. Y notemos que el Señor no dice, estoy pensando borrar de la faz de la tierra a la mayoría de los animales. No, no, borraré, es decir, está hablando que el juicio sería certero y completo y ya había hecho ya la decisión el Señor y venía el juicio. Y Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado. ¿Qué expresión más linda? Ese testimonio no es de cualquier persona, es de Dios, donde dice Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Es la segunda vez que Dios da testimonio de la obediencia de Noé. Cuando Dios le instruye a Noé a construir el arca, dice en Génesis 6:22, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Y acá vemos que dice, Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado. La obediencia de Noé era completa, conforme a todo. Una obediencia a medias es desobediencia. Lo repito, una obediencia media es desobediencia. Versículos 6 y 7. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Noé entra en el arca. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. Notemos que Noé, sus hijos y sus esposas entran en el arca 7 días antes del diluvio. Probablemente la gente se burlaba de ellos, aunque debieron de extrañarse al ver los animales entrando por su propia cuenta, siguiendo a Noé para entrar al arca. Pero las personas incrédulas ignoran las señales. Esto es tan importante, esta revelación es tan importante. Cuando Jesús anduvo en la tierra hizo muchos milagros y señales, y aún así muchos lo ignoraron, muchos decidieron no creer en él y muchos lo rechazaron. No es de sorprender ahora, pues, que pase lo mismo. Muchas profecías se han cumplido. La palabra de Dios menciona que en Miqueas el Señor profetizó que Jesús nacería en Belén. El Salmo 22 menciona cómo Jesús moriría 900 años antes que muriera en la cruz. Y tenemos muchas profecías que se han cumplido. Y muchas personas dan testimonio del poder de Jesús. Han sido recuperados de drogas, han sido liberados de una vida de prostitución o de tráfico de drogas, en fin, o de odio, de venganza, de asesinato, de inmoralidad. Otros han dado testimonio de sanidad milagrosa. Yo personalmente he sido sanado milagrosamente y mi hijo ha sido sanado milagrosamente. Y además hay muchas condiciones que la Biblia profetiza que serían próximas a la venida de Jesucristo y que Jesús está a la puerta. El Señor habló de guerras, habló de pandemias, de pestilencias, la estamos viviendo ahora con el COVID-19. Habló de terremotos, han habido terremotos tremendos y tsunamis tremendos en los recientes años. La Biblia habla de Irán y Rusia aliándose y enemigos de Israel, y vemos que Irán quiere destruir a Israel. La Biblia habla de que el Imperio Romano sería revivido en los últimos años. Vemos Europa unificada y revivida prácticamente como un nuevo imperio que ha salido. Y también Daniel habló de la abundancia de conocimiento, que la gente iba a ir de aquí para allá, y vemos cómo la gente ahora se mueve, se moviliza por avión, por tren, y la abundancia de conocimiento con el Internet. También la Biblia habla de la apostasía. El Señor habló de la apostasía, que habría el enfriamiento de muchos. Por el aumento de la iniquidad, el corazón de muchos se enfriará. Y estamos viendo todo eso, y a pesar de eso, algunos deciden no creer que el Señor viene, no poner atención a la palabra del Señor, no poner atención a las evidencias naturales que hay en Dios, no poner atención a las evidencias naturales que hubo juicio en el pasado. Hay evidencias enormes de que hubo un diluvio universal. Vemos acá en el versículo 8 y 9 que los animales entran al arca. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron a Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Interesante, de dos en dos entraron a Noé en el arca. Y vemos pues que Dios escogió los animales que entrarían en el arca. No entraron un puño, no entraron decenas, docenas o cientos.
simplemente los que Dios había escogido. Y de igual manera, Dios ha escogido desde la fundación del mundo los que vendrán a Él y entran a Él. Qué lindo en Juan 6, 37 al 40, leemos estas palabras que son tan confortantes para mi vida y espero que lo sean para ti si tú amas al Señor. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y de lo que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, así como Noé vino al arca, así como los animales vinieron al arca y huyeron de la ira venidera. Así nosotros huimos de la ira venidera y del juicio eterno. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y lo que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Nótese que una vez adentro del arca, Noé no sacó a ningún animal afuera, ni sacó a ninguno de sus hijos afuera, ni a sus nueras, ni a su esposa. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, de lo que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, porque la voluntad del que me envió, la de mi Padre que me envió, y la voluntad del que me envió es esta, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que yo lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y cree en Él no se pierda, pero tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esa es la promesa del Señor. El que entró en el arca tenía segura su salvación y su protección, y nosotros al entrar en Jesús tenemos segura esa protección, y hemos sido llamados, y hemos sido escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y qué tienes que hacer para ser escogido? Ven al Señor. Hay una responsabilidad personal. Ven al Señor y esa es prueba que el Señor te ha escogido. Ven al Señor y no rechaces la luz de Dios. En Génesis 7, 10 al 16 leemos que se cierra la puerta y el juicio empieza. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Es decir, Noé y su familia y los animales estuvieron 7 días dentro del arca antes de que empezara a llover. Noé no esperó a que empezara a llover para entrar al arca, tuvo que entrar antes, por fe, de la misma manera. Nosotros no debemos de esperar a que venga el juicio de Dios para decir, ok, voy a entrar a Dios, voy a poner mi fe en Jesucristo y voy a obedecerle. Algunas personas dicen, bueno, yo me voy a convertir cuando esté a punto de morir, cuando ya esté agonizando, me voy a arrepentir de todo para irme al cielo y tranquilo. Esa es una necedad. No esperes a que empiece el juicio de Dios. Será muy tarde. La puerta se cierra. Y bueno, leemos acá que dice la palabra que el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Las fuentes del gran abismo. El abismo es el océano, las fuentes debajo del océano, se rompió el suelo suboceánico o el suelo oceánico y salió agua y hubo grandes efectos telúricos. Y las compuertas del cielo fueron abiertas, es decir, el cielo empezó a llover profundamente. Este es un evento histórico. Vemos que el Señor nos da exactamente la fecha basada en el nacimiento de Noé. En el año 600 de Noé, en el segundo mes, en el 17º día. Es un evento histórico, esto no es leyenda o cuentos, es historia. Y vemos que dice que se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Es decir, hubo actividad telúrica, se rompió el suelo submarino, la corteza continental submarina sufrió un quebrantamiento, agua brotó del interior. Y leemos acá, pues, este fenómeno catastrófico. Es interesante, en uno de los estudios que hemos dado en esta serie de disertaciones, muestro información que respalda lo que la Biblia dice. Las fotografías obtenidas desde el espacio por satélite muestran evidencia indiscutible de la ruptura que hubo en el subsuelo oceánico, la cordillera interoceánica. Hay fotos de esa y yo las mostré en nuestra serie de disertaciones. Esta cordillera está en el fondo del océano y pasa por el océano Atlántico entre el continente de Norte y Sudamérica y los continentes de Europa y África. Y es una montaña submarina, es varios kilómetros de
de anchura y creo que es 1 kilómetro de altura, no recuerdo ahora el tamaño exacto, pero recorre todo el globo terráqueo, es decir, donde se rompieron las fuentes del gran abismo. Esto provocó desplazamientos masivos en la base del océano, se produjeron grandes maremotos y grandes tsunamis, y se desató también actividad volcánica en el planeta. Es muy probable que hubo un gran bombardeo de meteoritos en ese tiempo que inició la fractura del subsuelo oceánico. De hecho, la Tierra muestra una gran cantidad de cráteres causados por meteoritos. Muchos de estos cráteres están enterrados y probablemente ocurrieron durante el diluvio. Por ejemplo, le estoy dando datos actuales. En Ishin, Kazajistán, hay un cráter de 350 kilómetros de diámetro. Imagínate el tamaño de un meteorito para producir un cráter de 350 kilómetros de diámetro. El meteorito era de 21 kilómetros de diámetro cuando cayó sobre la Tierra. Es decir, el cráter es más grande que el tamaño de algunos países. Es más grande que el tamaño de El Salvador, por ejemplo. Imagínense la catástrofe global que tuvo que haber causado. En Sudáfrica hay un cráter de 140 kilómetros de diámetro, causado por un meteorito de 7 kilómetros de tamaño. En Brasil hay un cráter de 40 kilómetros de diámetro. El meteorito que lo causó era de 2 kilómetros de tamaño. Hay cráteres enormes en Rusia, Canadá, Suecia y otros lugares del mundo. Interesante que Neil Landman, paleontólogo del Museo Americano de Historia Natural, indicó al estudiar sedimentos en Nueva Jersey que en el pasado hubo, textualmente le cito, tormentas de proporciones bíblicas y grandes descargas por inundaciones fluviales que pudieron haber enterrado sedimentos rápidamente. Pueden ver esto en algunos de los estudios que hemos dado en las series anteriores. También Gerda Keller, paleontóloga y profesora de geociencias de la Universidad de Princeton, dijo que sus estudios indican que en el pasado hubo muchos impactos, y se refiere a impactos de meteoritos y erupciones volcánicas, y que el ecosistema mundial sufrió amplio estrés. Totalmente de acuerdo con lo que dice la Escritura. Dice la palabra que en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Es decir, cayó lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. La Biblia indica que en el segundo día de la creación, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Y fue así, hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y llamó Dios a la expansión cielos. Entendemos que hubo una capa de agua sobre la atmósfera y vemos que esto se viene en el diluvio y causa una inundación tremenda, una precipitación por 40 días y 40 noches sin cesar, una cantidad de agua enorme viniendo del cielo y también del subsuelo marino saliendo más agua y además un movimiento telúrico. Fue tremenda la catástrofe. Dice la palabra, en ese mismo día Noé entró en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos, y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de aves. Entraron pues a Noé en el arca de 2 en 2, de toda carne que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Esto ocurrió 7 días antes que se abrieran las fuentes del abismo y las compuertas del cielo fueran abiertas. Leemos entonces, pues, que Jehová cerró la puerta detrás de Noé. O sea, llega el día en que la puerta se cierra y es demasiado tarde para escapar del juicio de Dios. Cuando se cerró la puerta, en el 7º día, es Dios quien la cerró y era Dios quien tenía que abrirla para que saliera Noé y los que estaban a bordo del arca, y vemos eso al final. Ahora, notemos que la puerta se cierra, y esto es importante una vez más. Amigos, si tú no has recibido al Señor, no esperes. En Hebreos 9:27 dice la palabra, está decretado que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. No hay que vas a volver a venir a la tierra y va a haber reencarnación. Eso no es cierto, es una mentira del diablo. La Biblia dice claramente, está decretado que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Y tú no sabes el día ni la hora en que Dios te va a llamar a cuentas.
Versículo 17 al 24, leemos sobre la destrucción. Las aguas cubren los montes más altos. Leemos que dice, entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alzaron el arca. Y ésta se elevó sobre la tierra y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Es interesante que hay leyendas, dicen las personas que son leyendas, que hablan del diluvio universal en muchos lugares del mundo. De hecho, los indígenas que habitaban en el Gran Cañón, cuando vinieron los conquistadores, encontraron que tenían leyendas sobre una gran inundación global. Y dicen que el Gran Cañón fue causado por esa inundación. Eso es lo que creen ellos. Y no es una leyenda. Ellos dicen de que los dioses, o sea, la historia ha sido distorsionada con el tiempo, pero dice que los dioses se enojaron al ver tanta violencia y advirtieron que iba a venir una inundación global y que llovió por muchos días y la gente construyó un arca y se metieron en el arca y trajeron alimentación y sobrevivieron los que se metieron en el arca, pero que las aguas cubrieron hasta los montes más altos. Esta información la doy en alguna de las sesiones de nuestra serie de disertaciones. Te animamos a que la vea, doy toda la información sobre eso. Entonces vemos acá que la Biblia nos habla de esa inundación. Dios cumplió su palabra. Llovió 40 días y 40 noches. No llovió 10 días, no llovió 50, 40 días y 40 noches. La palabra de Dios dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amigo, no apuestes en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida. Si tú la recibes porque es una palabra de vida, Jesús no vino para condenar, vino para salvar. Pero viene el día en que vendrá a condenar. Ahora ha venido a salvar. Jesús dijo, en verdad te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, lo envió para salvarnos. En verdad te digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amigo, ¿qué esperas? En Isaías 48, el profeta dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La hierba se seca y nosotros como la hierba nos marchitamos con el tiempo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y también aquellos que venimos al Señor. Amados, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Dice la palabra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Por 40 días y 40 noches mientras llovía, me imagino que Noé decía, wow, esto está tremendo. El agua la arca se movía, era azotada por las olas, pero, amigo, Dios fue quien diseñó el arca. El arca no se hundió, tenía garantía, el arca fue construida de acuerdo a la palabra de Dios. Y si nosotros construimos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, no nos hundiremos. Esa es la promesa del Señor. Dice la palabra que las aguas aumentaron más y más sobre la tierra. Sí, quiero mencionar una palabra del Señor porque creo que es de Dios. Es importante construir nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor. Y el Señor nos advierte sobre esto. Y en el libro de San Mateo dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Nos damos cuenta, tenía que mencionar estos versículos. Si tú construyes tu casa, y estoy hablando tu vida de acuerdo a la palabra de Dios, no te vas a hundir cuando venga la lluvia, cuando venga el juicio de Dios. Pero si no, tú solo oyes la palabra de Dios y la ignoras,
o la distorsionas y la mezclas con palabras de hombre que prácticamente la anulan o la contradicen, tu destrucción será terrible. Dice la palabra, las aguas aumentaron más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. La narrativa es clara, no deja lugar a dudas, excepto al incrédulo que rehúsa creer a pesar de la evidencia. Personalmente yo estaba a 9,000 pies sobre el nivel del mar, estamos hablando como 3,000 metros de altura en los Andes, en Sudamérica. Estaba en Estados Unidos a 7,000 pies sobre el nivel del mar, en Arizona, en el Gran Cañón, y he encontrado fósiles marinos. Son testimonios de que el mar cubrió los montes, en la tierra, adentro, no está hablando en la orilla del mar, sino adentro. El Gran Cañón de Arizona es testimonio de una catástrofe de enormes proporciones. Es un cañón de gran anchura, creo que son como 16 kilómetros de ancho. Doy esa información en esta serie de disertaciones, y como 2 kilómetros de altura, creo que es la altura de la profundidad. Es un gran cañón que habla de una gran catástrofe, y vemos los sedimentos, vemos las capas una sobre la otra de los sedimentos que se produjeron, y luego cuando al final del diluvio el agua regresó a las cuencas oceánicas, cavó ese gran cañón. La gran cantidad de sedimentos y fósiles en todo el mundo dan testimonio de la catástrofe global ocurrida. Tenemos evidencia para aquel que tiene los ojos abiertos. Y dice la palabra que 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Aquí codos se está refiriendo a una medida que era como de 45 centímetros. Probablemente Noé tenía una cuerda para probar qué profunda estaba el mar en algún momento determinado. De todas maneras, la palabra de Dios es fidedigna y nos dice que los montes fueron cubiertos hasta 15 codos de altura. Y luego dice la palabra, pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra. Obviamente en el mar fallecieron muchos animales, pero no todos los animales marinos, muchos sobrevivieron milagrosamente por la mano de Dios. Y todo ser humano pereció, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. Exterminó pues Jehová todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. La devastación fue terrible. Dios había esperado pacientemente 120 años advirtiendo a la humanidad, pero llegó la hora de su juicio. Dios ha estado advirtiendo al ser humano que viene el juicio divino y que hay un infierno y que hay un cielo. El Señor advierte. No, Dios no es cruel o injusto. Dios esperó 120 años llamando al arrepentimiento a través de un predicador de justicia, Noé. Y Dios no es injusto. Dios llama al arrepentimiento hoy en día a través de sus instrumentos. En este caso, a través mío, un siervo indigno. Pero lo que importa no es el instrumento, sino el Dios que habla a través de sus instrumentos. Y lo hace a través de su palabra. El instrumento de Dios, el enviado de Dios, va a hablar la palabra de Dios. El que no es enviado de Dios hablará en su propia cuenta. El Señor dijo, en verdad digo que todo el que quiera hacer su voluntad sabrá si me enseñanzas de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo habla por su propia cuenta, para su propia gloria. Es injusto. Pero el que busca la gloria, el que le envió, ese es verdadero, no hay injusticia en él. Eso lo leemos en el Evangelio de San Juan. Yo creo que es importante reflexionar en esto. En el Evangelio de San Juan leemos del capítulo 7, dice, si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Es decir, el que quiere hacer, el que tiene el corazón para hacer la voluntad de Dios, sabrá realmente, distinguirá si lo que hablo, dice Jesús, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza, si lo que hablo es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió es el verdadero y no hay injusticia en él. Es decir, el verdadero siervo del Señor no busca su propia gloria, no habla de sí mismo, habla de Dios, habla su palabra, porque busca la gloria de Dios, que es el que nos envía, y ese es verdadero y no hay injusticia en él. Muy importante. Dice la palabra que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días.
En algún momento, después de llegar a una profundidad máxima, no sabemos en qué día, las aguas empezaron a menguar y a los 150 días el arca descansó sobre los montes Ararat. Eso lo leemos en el Génesis 8:4, que descansa sobre los montes Ararat. Vemos ahora el capítulo 8, versículo 1 al 16, donde leemos que las aguas disminuyen, y la tierra se seca, y Dios ordena a Noé que salga del arca. Después de un año de estar en el arca, dice la palabra, se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Bueno, cuando dice Dios se acordó de Noé, no quiere decir que Dios se había olvidado de Noé. Oh, caramba, dejé a Noé en el arca, tengo que hacer algo ahora. No, lo que quiere decir es que Dios consideró a Noé y a su tripulación, tuvo compasión de ellos y dice, ya es hora de que los saque. La destrucción tiene que menguar, si no, Noé y su tripulación se van a morir. Si los dejo ahí 3, 4 años, se van a morir de hambre, van a desesperarse. Y Dios tiene compasión de Noé. Y lo mismo ocurrirá durante la gran tribulación. Dice la palabra en Mateo 24, 21, 22. Es decir, Dios viene por su iglesia y lleva a su iglesia y viene la tribulación, vienen catástrofes y algunas personas se van a arrepentir. De hecho, muchas personas se van a arrepentir y Dios les dará perdón. Dice la palabra entonces que habrá una gran tribulación, dijo Jesús, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Es decir, el juicio que viene va a ser peor que el diluvio, porque la gente va a sufrir de una manera terrible. Y dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, esos 7 años es la tribulación y los últimos 3 años y medio se conoce como la gran tribulación, donde las catástrofes serán terribles. Y el Señor dice, Jesús mismo dijo, si esos días no fueran acortados, no quedaría nadie vivo sobre la tierra. Y así vemos que el Señor se acuerda de Noé y de las bestias. Y dice, ya, hasta aquí, vamos a secar ahora ya que las aguas regresen a su lugar. Dice que se cerraron las puertas del abismo y las compuertas del cielo y se detuvo la lluvia del cielo. Esto fue después de 40 días y 40 noches. Dejó de llover, menguaron las aguas, el arca descansó en el monte Ararat. Las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Acuérdense, el diluvio empezó en el año 600, en el mes segundo, en el día 17, en el mes séptimo, día 17, son 5 meses después, 150 días después, el monte Ararat sirve como base en donde descansa el arca de Noé. Esos montes existen y están en lo que es ahora la nación de Turquía. Ahora bien, el arca descansó en el monte Ararat, pero algunos otros montes seguían inundados bajo agua. Luego dice, las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes décimo. Y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes, es decir, a los 224 días de haber empezado el diluvio, se vieron las cimas de los montes de menor altura. Vemos los detalles, esta es una narración histórica, esto no son cuentos inventados. Y aconteció que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Es decir, a los 264 días Noé envía un cuervo que vuela lejos y regresa. No hay un lugar realmente a donde reposar que fuera de su gusto. Ocurrió varias veces hasta que ya no regresó, donde dijo, no, aquí ya estoy bien, ya no quiero estar en el arca y aquí estoy mejor. Esto fue indicación a Noé que el cuervo había hallado un lugar seco y que las cosas estaban mejorando. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Era todo un científico, Noé. Aquí envía sus métodos de investigación. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra, es decir, todavía no estaba totalmente seca la superficie de la tierra. Extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Vemos que Noé repite el experimento. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días, envió la paloma, pero ya no volvió más a él. O sea, después de 14 días, que inició el experimento con la paloma, ya no regresó.
Ya Noé dice, no, yo creo que esto ya está mejorando mucho. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Es decir, a los 314 días Noé quita la cubierta del arca y ve que la tierra ya está seca, pero bueno, puede que todavía estaba un poco suave, todavía no era el momento. Y Noé espera que el Señor le dé la orden para salir. Y leemos de que en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Es decir, ya estaba suficientemente seca, que no era pantano, tú te podías parar y ya estaba dura, ya el sol había secado la tierra y todo estaba ya en un buen prospecto. Obviamente que el panorama debe haber sido aterrador, es decir, la tierra había sido arrasada por tsunamis, animales habían sido destruidos, había sido algo terrible. Notemos que Noé no salió hasta que Dios le dio la orden. Dios le dijo cuándo entrar y cuándo salir. Debemos aprender de Noé, no movernos de un lugar, de un trabajo, de una circunstancia en la que el Señor nos ha metido hasta que el Señor nos diga es tiempo. A veces es obvio que tenemos que movernos de un lugar, pero a veces el Señor nos da la oportunidad de obedecerle o de desobedecerle para probar nuestro corazón, que tengamos un corazón obediente. Tú que estás viendo este estudio, si no has venido a Cristo, no quiero quedarme únicamente con la parte técnica de las cosas que ocurrieron, los detalles, pero realmente hemos estado mencionando aspectos espirituales a lo largo de esta narrativa. Si tú no has venido a Cristo, no ignores la advertencia y el llamado de Dios. No esperes más. El Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta del arca, la puerta de la salvación es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo es nuestra salvación, tienes que entrar a Él. Y tiene que haber una prueba que realmente estás en Jesús. Tú no puedes estar en Jesús y caminar en la oscuridad. Tú no puedes decir que has venido a Jesús y caminar en desobediencia y rebeldía y en pecado. El Señor Jesucristo dijo, en verdad te digo que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, tú puedes estar de rodillas diciendo Señor, Señor, pero estar en rebeldía. Tu corazón tiene que estar en obediencia al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor dice, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de iniquidad, jamás os conocí. Es decir, el Señor nos desconocerá si nosotros vivimos en desobediencia. La salvación es por fe, no es por obras. Por gracia son salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se vanagloríe. Pero si tú has puesto tu fe en Jesús, vas a querer conocer la palabra de Jesús. ¿Qué es lo que dice? Y vas a querer obedecerle porque sabes que Él es vida. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando muchos empezaron a abandonar a Jesús, cuando dijo cosas que ellos no entendieron, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes también me van a dejar? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mi amigo, Jesús tiene palabra de vida eterna. ¿Qué tal si la recibes hoy? Recibe a Jesús, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús, recibo su palabra y lo acepto a Él como Señor de mi vida. Creo que su sangre es poderosa y lava toda iniquidad mía, pasada, presente y futura. Para eso murió en la cruz, para pagar por mis pecados. Yo te agradezco y hoy, Señor, quiero que tú entres a mi vida y guíes mis pasos. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has orado esta oración, el Señor entra en tu corazón, lee la palabra, congrégate con algún grupo de personas que aman a Cristo, estudian su palabra y viven en su amor. Gracias por acompañarnos. Si esta enseñanza, si esta sesión ha sido de bendición, que espero haya sido el caso, compártela con otros para que puedan ser edificados y si no conocen a Cristo,
escapar de la ira venidera. Dios te bendiga. Gracias por tenernos contigo. De nuevo, si no has visto las sesiones anteriores, te animamos y en la próxima sesión, con la ayuda de Dios, continuaremos con el capítulo 8 y 9, donde continuamos qué pasa cuando Noé sale del arca y el pacto que hace Dios con la humanidad en ese caso. Así que gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Hasta la próxima.